accidente cerebrovascular. Como todos los temas, antes de ir a todos los conceptos, primero entender, aunque sea el título. Cerebrovascular hace referencia a que esta alteración, este accidente, como dice el nombre acá de la enfermedad, se produce por una alteración en los vasitos sanguíneos de mi cerebro. ¿Ok? Tengan ese concepto ahorita. Vasitos sanguíneos del cerebro están mal, algo ha pasado con esos vasos, a eso se le llama accidente cerebrovascular. Para saber este tema, chicos, ustedes que ya han llevado anato, que ya han llevado histo también, deben recordar la circulación del cerebro, ¿ok? La carótida se bifurca en carótida interna, carótida externa. Ahora, esa es la circulación anterior, pero en cuanto a la circulación posterior, ¿cómo es la circulación? ¿Ok? Entonces, todo eso tienen que saber. Entonces, vamos a entender ahora qué es un accidente cerebrovascular como tal. Un accidente cerebrovascular se le llama cuando hay una alteración en el sistema circulatorio que irriga al sistema nervioso central. Como les decía, vasos sanguíneos que van a mi cerebro, ¿no? Las arterias cerebrales están dañados. Si mi vasito sanguíneo normalmente lleva sangre a mi cerebro y ahora el vaso está dañado, no llega sangre, entonces ese cerebro, ese tejido, esas neuronas van a sufrir isquemia, o sea, les va a faltar oxígeno. Y conforme pasa el tiempo, pasan los minutos, ese tejido le va a faltar cada vez más oxígeno que se va a morir. A eso se le llama necrosis. Entonces, tejido muerto, estas neuronas muertas, van a causar que la persona no pueda realizar ciertas acciones. Por ejemplo, si las neuronas que se mueren, si las neuronas que se necrosan son las neuronas que mueven a mi cuerpo, entonces la persona va a tener falta de movilidad. Si las neuronas que se necrosan son neuronas que me permiten ver, ¿no? Tener el sentido de la vista, entonces la persona va a tener ceguera, no va a poder ver, no va a ver nada. Entonces, eso es a grosso modo. Ahorita lo que ustedes tienen que entender es cómo se produce una ACV. ¿Por qué se produce, mejor dicho? Los vasitos sanguíneos están dañados, no va a llegar oxígeno, pero ya, ¿por qué esos vasos sanguíneos se dañan? Son dos causas, ¿ok? Lo vamos a dividir en dos causas. La causa isquémica o el tipo isquémico y el tipo hemorrágico. Tipo isquémico quiere decir que ese vasito sanguíneo está intacto, o sea, imagínense una tubería intacta, pero adentro de esa tubería, adentro de ese vaso sanguíneo hay como una placa de una sustancia, una placa de sarro, por ejemplo, dentro de una tubería. Si está eso, no va a llegar el agua adecuadamente a mi caño. Igual, si hay algo dentro de este vaso sanguíneo que obstaculiza el flujo de sangre, entonces ya no va a llegar sangrecita al tejido. Ok, cuando esto ocurre, a eso se le conoce como accidente cerebrovascular isquémico, que básicamente por obstrucción de los vasos sanguíneos. En cambio, accidente cerebrovascular hemorrágico es cuando los vasos sanguíneos no tienen su pared íntegra, es decir, es una tubería que tiene huequitos en la pared. Uy, no me deja pintar. Ya, ahora sí. Es una tubería que tiene orificios en la pared. ¿Y qué pasa si una tubería tiene orificios en la pared? Pues todo el agua se va a filtrar por ahí. En este caso de los vasos sanguíneos, toda la sangre se comienza a filtrar a través de esa pared. Entonces la sangre sale de los vasos sanguíneos. Eso es una hemorragia. Cuando la sangre no está donde debería estar, en las tuberías, y sale, se acumula en los tejidos. Cuando la sangre se acumula en los tejidos, forma un hematoma. Hematoma es la acumulación de sangre entonces fuera de los tejidos. Por ejemplo, cuando alguna vez han tenido un golpe muy fuerte, se han golpeado, no sé, la rodilla o el muslo o la pierna, de repente jugando o de repente el brazo y se han hecho un moretón muy fuerte, ese moretón es a lo que llamamos hematoma. ¿Por qué moretón? Porque es morado, ¿no? Em, Hematoma es el término que nosotros deberíamos manejar como estudiantes de medicina. Resulta que ese moretón luego se reabsorbe, ¿ok? ¿Cómo es que se reabsorbe? ¿Qué se reabsorbe ahí? Bueno, es un hematoma, o sea, ahí hay eritrocitos, porque
ese hematoma es cúmulo de sangre y que hay en la sangre eritrocitos. Esos eritrocitos que están cargados de bastante hemoglobina, como les decía, primero le dan un color morado a esa lesión, pero luego esa hemoglobina se va a comenzar a degradar. Y la hemoglobina, que es la que te da ese color rojizo, no morado, cuando ya se degrada, pues ya deja de ser de color morado y ahora se transforma en un color más verdoso. Y conforme va pasando el tiempo, se transforma ya en un color más claro. Por eso es que conforme pasa el tiempo, ves pues ese moretón que se torna verde, ¿no? Y luego ya se va aclarando más. Es porque la hemoglobina, o mejor dicho, los eritrocitos con su hemoglobina que tienen dentro, todo se está degradando. ¿Cuál es el tipo más frecuente? El isquémico. Ok, el isquémico es el más frecuente. Por favor, mucha atención porque este tema les encanta preguntar a los doctores, no solo en exámenes de la facultad, sino también en exámenes de salud, de ENAMO. Ok, ya, el isquémico entonces es el más frecuente, o sea que la tubería esté taponada es lo más frecuente. Definición de isquémico, disminuye la perfusión tisular producto de una obstrucción. ¿Qué pasa si todos mis vasos sanguíneos del cerebro no reciben sangre porque la cañería principal está malograda? ¿Cómo es esto, Bridget? Si ustedes están acá en una manzana, no sé, en una calle, ¿ok? Imaginemos una calle, aquí están las casitas. Cada casita tiene su tubería, ¿cierto? A cada casita le va a llegar agua por una tubería. Pero imagínense ustedes que la tubería principal, la que da agua a todas las casas, está dañada. Ahí está el sarro, ahí se va a obstruir. Entonces ya no va a llegar sangre a ninguna casa. A eso se refiere con un ACV isquémico global. El vaso sanguíneo principal, el vaso sanguíneo más grande, el que lleva sangre a todas las partes de mi cerebro, a todos los vasos de mi cerebro, va a estar obstruido. Por eso se llama global, porque la isquemia o la falta de llegada de sangre es global hacia todos los vasos sanguíneos de mi cerebro. ¿Y por qué se produce esto? Por hipotensión prolongada. Hipotensión prolongada quiere decir que la persona tiene a su corazoncito y a sus vasos sanguíneos que no están funcionando bien, entonces la sangre no pasa adecuadamente a través de esos vasos sanguíneos. ¿Ok? Es básicamente como si la sangre no tuviese el impulso para viajar a través de los vasos sanguíneos. ¿Ok? Como no tiene el impulso, allá. Esa presión de sangre que hay dentro del vaso sanguíneo es poca, pues. ¿No? Es poca porque hay poquita sangre que está fluyendo, porque hay poco impulso del corazón, poco impulso de los vasos sanguíneos, y a eso se le llama hipotensión. Hipotensión viene de menos tensión, menos presión hacia la pared de los vasos sanguíneos. Y si esa hipotensión es prolongada, o sea, cada vez más hay poquita sangre en los vasos sanguíneos que se están impulsando hacia las arterias del cerebro. Por lo tanto, ya casi nada va a llegar a mi cerebro. Entonces, la hipotensión prolongada me va a producir isquemia a todas las partes de mi cerebro, o sea, un ACV isquémico global. Ahora, ¿qué pasa si la sangre puede estar fluyendo todo bien a través de los vasos sanguíneos? Pero ¿qué pasa si esta sangre es pobre en oxígeno? Porque puedes tener alguna enfermedad respiratoria. Si es pobre en oxígeno, entonces por más sangre que le llegue al cerebro, el cerebro no va a estar recibiendo oxígeno porque esa sangre es pobre en oxígeno. Entonces la hipoxemia, o sea, la baja de oxígeno en sangre prolongada, también genera isquemia o falta de oxígeno global. A este fenómeno en el cual el cerebro se daña por la falta de oxígeno, ¿no? Y le llega menos sangrecita, se le conoce como encefalopatía isquémica hipóxica. Hipóxica, menor oxígeno. Isquémica, el tejido cada vez recibe menos oxígeno, está perdiendo energía. Y encefalopatía porque hace referencia a una alteración de todo el encéfalo, que encéfalo es cerebro, tronco encefálico. ¿Ya? ¿Cómo yo reconozco si mi paciente tuvo un infarto isquémico global? Que resulta, creo que tengo una imagen por acá. No, no tengo. Ya, a ver. Miren, no tengo una imagen,
Pero cuando ocurre este tipo de infartos, la forma en la cual se va a afectar el cerebro es en las áreas en las que un lóbulo conecta con otro. ¿Ok? No sé si tienen los conceptos de lóbulos del cerebro bien claros, pero igual les voy a enseñar por acá. Miren, este es un cerebro que yo lo he cortado a la mitad. O sea, tengo una mitad posterior y tengo la mitad anterior, que es la mitad anterior es lo que he quitado, que lo he cortado así como cuando uno corta, ¿no? Un limón, así a la mitad, igual, ¿ya? Uy, ese se está moviendo solo, ya. Entonces, si hago esto, voy a ver que aquí en la parte más superior y más central, a esa parte del cerebro la irriga la arteria cerebral anterior. Que acuérdense, la arteria cerebral anterior irriga la parte superior y medial de mi cerebro. Pero si tenemos acá, ya sé por qué este sí, ya. Pero si tenemos acá esta otra parte del cerebro que está hacia los costados, esa parte va a ser irrigada por la arteria cerebral media. ¿Ok? Esto es básicamente por la disposición de las arterias. Recuerden que eh, la arteria cerebral anterior se va, como dice, hacia arriba, la arteria cerebral media se va hacia el medio y la arteria cerebral posterior se va hacia abajo y hacia atrás. ¿Ok? Si la anterior se va hacia arriba y hacia adelante, la posterior se va hacia abajo y hacia atrás, y la media hacia los costados. Entonces, ¿quién irriga la parte superior de mi cerebro y anterior? La cerebral anterior. ¿Quién irriga la parte media y la parte de los costados? Arteria cerebral media. ¿Y quién irriga la parte del lóbulo occipital y que está hacia atrás, hacia abajo? La arteria cerebral posterior. Hasta ahí no hay mucha magia, ¿no? Resulta que cuando hay una isquemia global, que era lo que les estaba comentando, el tejido que muere, el tejido que se va a necrosar, va a ser este, el tejido que está limitante entre dos áreas irrigadas por diferentes arterias. Ese es el tejido que va a morir. Por eso, a ese infarto que se produce por un ACV isquémico global, se le conoce como infarto limítrofe, porque es limítrofe porque está aquí en el límite. Limítrofe en inglés también se llama watershed. ¿Ok? Por favor, pongan un puntito, chicos, si se entendió. ¿Entendió? ¿No se entendió? Desean que repita y a ver, Fátima entendió. Ángel entendió o entendió. Ya. Y ese es el primer concepto. Ahora, que ya me entendieron un poquito, vamos a avanzar un poquito más rápido. ¿Cómo es que la hipoxia afecta a mis neuronas? De la siguiente manera, chicos. Yo creo que es obvio saber que si una célula tiene menos oxígeno, va a tener menos generación de energía y por lo tanto la célula muere. Pero en realidad en la neurona va mucho más allá, es un poquito más complejo. Miren, cuando hay falta de oxígeno, las neuronas, imagínense que se vuelven locas, ¿ok? Quiero que se imaginen eso. Oye, pero ¿cómo es que se vuelven locas? O sea, ¿qué pasa? Cuando falta oxígeno, estos transportadores que ven acá, los transportadores de calcio y sodio, que ingresan calcio y sodio, van a estar actuando mucho más. A lo que les digo, las neuronas se vuelven locas. Ingresa más calcio, ingresa más sodio. El sodio va a decirle a la neurona que agarre mucho potasio para eliminarlo. También el calcio lo que va a hacer es generar daño a nivel de la mitocondria. El daño en la mitocondria es lo que genera la muerte de la célula, la muerte celular programada, como ven acá, muerte celular. Esto de producción de radicales libres es como que la célula ya está tan dañada que comienza a eliminar como sustancias tóxicas, ¿no? Comienza a producir como sustancias tóxicas, que ya es una célula dañada. Esta producción de radicales libres, estas sustancias tóxicas, como no son normales, no son sanas, llaman a tu sistema inmune, o sea, generan una respuesta inflamatoria.
Y como ves acá, llegan células del sistema inmune, se activan células de la microglía, ¿no? Macrófagos del sistema nervioso central. La cuestión es que para que todo esto se produzca, esta entrada de calcio, esta entrada de sodio, lo de la salida de potasio, de que se produce la muerte celular y todo eso, es necesario que las neuronas se comuniquen entre sí con un neurotransmisor que se llama glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio. Entonces, en conclusión, cuando hay isquemia, hay una gran síntesis, producción, liberación de glutamato de las neuronas que estimula a otras neuronas para la muerte celular. Si este glutamato es un neurotransmisor excitatorio, o sea, normalmente el glutamato ahorita se está produciendo en nuestro cuerpo y excita a nuestras neuronas, o sea, les dice, trabaja, está bien que haya secreción de glutamato. Cuando hay poca secreción de glutamato se producen enfermedades en las que la persona está muy apagada. Eso lo van a ver más adelante en neurología, psiquiatría. La cuestión es que si hay mucho de este neurotransmisor excitatorio, tanto así que como hay tanto, ahora es tóxico, a esa situación se le llama excitotoxicidad. En resumen, ¿qué es la excitotoxicidad? Es el exceso de glutamato que se presenta ante la hipoxia en un accidente cerebrovascular isquémico y que desencadena la muerte celular. Eso. Otro concepto. ¿Qué es el ataque isquémico transitorio? El ataque isquémico transitorio, como dice su nombre, es un ACV isquémico. Ataque, en inglés lo van a escuchar como stroke, por eso es que en los libros de inglés o en artículos en inglés van a ver que ACV está como stroke. Ataque isquémico transitorio quiere decir que es un ataque isquémico que se produce en la persona, pero por poco tiempo. O sea, va a haber falta de flujo sanguíneo hacia mi cerebro por menos de 24 horas, pero que luego de las 24 horas pasa normal. Es como cuando a veces cortan el agua por un día nada más y luego se repone. Es algo transitorio. Esto es pregunta, chicos, de exámenes de salud, anótenlo. El tiempo, porque te colocan el ataque isquémico transitorio dura 2 puntos, 24 horas, 56 horas, 72 horas, 12 horas, 24 horas. ¿Ya? Esto de acá lo vamos a ver en un momento, todavía por favor no lo leamos. Entonces, uno de los órganos o uno de los tejidos que más se afectan por este ataque isquémico transitorio es la retina, ¿ok? Si esta, por ejemplo, es el ojito, imagínense que este es el globo ocular. Acá adelante está la pupila, ¿no? El huequito por el que entra la luz. Acá alrededor de la pupila está pues el, la córnea, ¿no? Que protege a toda mi pupila. Ya, recuerden que adentro de ese globo ocular, de ese ojo que tenemos, hay un epitelio, que es este epitelio de acá. Este epitelio que está atrás del globito, está esto atrás y por adentro del globito, se le llama retina. ¿Y la retina qué es lo que hace? Recibe la luz, ¿no? Específicamente en una parte de la retina es que se concentra toda la luz que se recibe, que a esa partecita que está como como si fuese una concavidad ahí, a eso se le conoce como fobia. Entonces, en la fobia de la retina es donde se enfoca la luz para nosotros ver. ¿Y cómo es que ahí se enfoca la luz y ya vemos por magia? No, se enfoca la luz y en esa fobia hay muchos receptores para captar ese estímulo, ¿no? Los conos, los bastones, van a llevar la información a través de un nervio. Ese nervio se llama nervio óptico. La cuestión es, chicos, que la retina va a estar irrigada por un vaso sanguíneo, que es este de acá. Este vasito sanguíneo, miren lo que hace, va a abrazar el globo ocular y va a irrigar a la retina, porque la retina pues es un epitelio, o sea, son células unidas entre sí, son conos, bastones, son dos tipos de células importantes para la retina, ¿ok? Em, entonces, esta arteria se le conoce como arteria central de la retina y acompaña al nervio óptico. El nervio óptico está acá, ¿ok? Ya. Entonces, es frecuente
que este ataque isquémico transitorio afecte a esta arteria central de la retina, ¿no? Por ser bastante chiquitita, es la que se afecta por el solo déficit de flujo sanguíneo tan solo por unas horas. La arteria central de la retina es la más sensible a esa falta de sangrecita por pocas horas, ¿no? Por menos de 24 horas. Entonces la persona, como ya no tiene irrigación de su retina, ¿qué va a pasar con esta retina? Pues ya no te va a permitir captar la luz que entra a través de la pupila. Como ya no te permite captar la luz, entonces, ¿vas a ver? No, vas a tener ceguera. Pero es una ceguera fugaz, transitoria, si la quieres llamar. A eso se le conoce como amaurosis fugaz. ¿Ok? Finalmente, para terminar con el ACV isquémico, vamos a revisar por qué se produce este ACV isquémico. Ya hemos visto cómo cuando le falta oxígeno a mis neuronas, se mueren. Ya hemos visto una causa de un ACV isquémico, pero global, o sea, todo el cerebro afectado. Y ya hemos visto que este ataque isquémico puede ser transitorio. Pero ahora vamos a ver cómo se produce este ataque isquémico, o sea, cuál es ese sarro que les comentaba de las tuberías que obstruye, ya, ¿cuál es? O sea, ¿qué es eso? Obviamente dentro de nuestros vasos sanguíneos no es que haya sarro, ¿no? Yo les comento solo un ejemplo didáctico, pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Es grasa? ¿Son plaquetas? ¿Es un coágulo? ¿Qué es? Ya, para ver las causas de ese aforamiento, de esa obstrucción, está la memotecnia Toast. La memotecnia Toast te habla de 5 causas de, el ataque isquémico, perdón, del ACV isquémico. Vamos a comenzar con la T de trombosis, enfermedad de grandes vasos. Trombosis. La enfermedad de grandes vasos quiere decir que vasos grandes, como por ejemplo pueden ser la carótida o por ejemplo puede ser una arteria cerebral media, arteria cerebral anterior, posterior, que son vasos también grandes, están ocluidos porque en su pared se están taponando con lípidos, con grasa. A esas placas de grasa se les conoce como placas de ateroma. Y a la presencia de placas de ateroma que engrosan la pared de mi vaso sanguíneo se conoce como atero de ateroma, esclero de engrosamiento, osis de enfermedad. Aterosclerosis, engrosamiento de la pared por una placa de ateroma. Ya. Luego está esta enfermedad acá, que es la enfermedad de Moyamoya, que es básicamente una estenosis de los vasos sanguíneos por una estrechez. Como ven ahí, la pared vascular, ¿no? La pared del vaso se ha engrosado y está produciendo una obstrucción, ¿no? El flujo sanguíneo no va a pasar adecuadamente. Luego está la arteritis. La arteritis es básicamente inflamación de los vasos sanguíneos. Normalmente un vasito debe estar así, intacto, pero un vaso inflamado es un vaso cuya pared pues está lesionada, es una pared que no conduce adecuadamente el flujo sanguíneo, ¿ok? Entonces al final todo esto desemboca en que no llega adecuadamente oxígeno a mis células y ataque isquémico transitorio, o ataque isquémico simplemente. Disección arterial es cuando, por ejemplo, una persona hace un movimiento brusco y sus arterias se disecan, o sea, se rompen. Por ejemplo, se ve mucho en, bueno, se ve mucho no, pero se ve en motociclistas. Motociclistas que tienen un accidente de moto, y cuando caen al piso hacen un movimiento bastante brusco entre la cabeza y el cuello, ¿no? O sea, por ejemplo, se voltea demasiado la cabeza, que las arterias irrigan a mi cerebro, se rasgan, o sea, también esto, por los músculos que tienen alrededor, por el hueso de la columna, esto se terminan rompiendo. A eso se le llama disección arterial, ¿ok? Hasta ahí, por favor, ¿me pueden decir si se ha entendido? Con un puntito. A ver, Ángela dice que sí.
Fátima dice que sí. Parece que Joe también está por ahí. Bueno, ahora la segunda causa de una ACV isquémico, cardioembolismo. O sea, aquí la culpa no es que alrededor de mis arterias o en los vasos de mis arterias o en la pared de mis arterias haya algo obstruyendo, ¿no? Como vimos anteriormente, sino que aquí es que el corazón tiene la culpa. Por eso se llama cardioembolismo. Pasa, chicos, que hay enfermedades en las cuales el corazón no permite que la sangre pase adecuadamente. ¿Ok? No pasa bonito, sino que esta sangre pasa como chancando de un lado a otro. Así como cuando, por ejemplo, están en el transporte público y está tan lleno y pasan a través de un rompemuelle y todos se mueven así, pero uno va para la derecha, otro para la izquierda y se golpean entre sí, igual. Imagínense que ese corazón es como ese transporte público y que está como golpeando, moviéndose bien raro y que está golpeando la sangre de un lado para otro. Así no debería ser. Al golpear la sangre de un lado para otro, esta sangre tiende a coagularse, ¿ok? Porque la sangre está que corre por un lado, luego que corre por otro lado, luego choca por otro lado y tiende en algún momento a coagularse, o sea, a hacerse pelota la sangre, como quien dice. Ya. Esos, esos coágulos de sangre luego van a viajar a través de las arterias. Ay, perdón. Un momento, por favor. Ya, perdón, chicos. Como les decía, esa sangre coagulada va a viajar hacia las arterias y puede llegar a cualquier parte. Por ejemplo, si aquí tenemos a la arteria aorta, nosotros sabemos que la aorta tiene, ¿no? Aorta ascendente, callado de la aorta, aorta descendente, aorta que baja, la aorta descendente abdominal. De la aorta descendente abdominal eh, se divide en arteria ilíaca común, en arteria ilíaca derecha, arteria ilíaca izquierda, en fin. La cuestión es que ese coágulo puede así comenzar a viajar a través de toda la aorta y atorarse, por ejemplo, en una arteria ilíaca. Puede llegar incluso más abajo, ¿ok? Pero, para mala suerte de algunas personas, ese émbolo, así se le llama, cuando es un coágulo que está viajando a través de la circulación, se le llama émbolo. Ese émbolo se puede ir hacia arriba, hacia la arteria carótida, luego viaja, supongamos, hacia la arteria carótida externa o arteria carótida interna y así va subiendo hasta llegar a las arterias cerebrales, ¿ok? Y en una de esas arterias cerebrales se puede atorar. Entonces, si se atora en una de esas arterias, ya no va a llegar, ya no va a pasar el flujo. Recordar eso porque más adelante vamos a ver cómo es que esto se resuelve este tipo de situación. Aquí lo estamos viendo en la imagen. El corazón tiene la culpa que se forme esta cosita acá, esta pelotita que es un coágulo. Cuando viaja por los vasos sanguíneos se llama émbolo. Se atora en un vaso sanguíneo y se muere ese tejido porque ya no le llega sangre. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se llama cuando el corazón se mueve así tan feo? ¿Cómo se llama cuando ese carro está que se mueve de un lado para otro y está golpeando a las personas adentro? A esa situación se le conoce como fibrilación auricular. Auricular porque específicamente la parte del corazón que se está moviendo así todo feo de un lado para otro es la aurícula. Recuerden que el corazón tiene aurículas, dos hacia arriba y ventrículos, dos hacia abajo, ¿no? Que son como cámaras, son como quien dice habitaciones por donde pasa la sangre. Y entre cada habitación hay puertas, se les llama válvulas, ¿no? Fibrilación quiere decir un ritmo totalmente asincrónico. O sea, esa arteria, perdón, esa aurícula no está que se mueve bonito, ¿no? Un latido, un latido, un latido no, sino que es bastante errático el movimiento, ¿ok? Así es como comienzan a movilizar a la sangre coagulándola. Esa es una causa. Y luego está el foramen oval permeable, que es básicamente lo mismo, pero causado por un agujero, se podría decir, un agujero abierto entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Que imagínense acá, esto que estoy pintando de naranja, es un agujero entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Es un defecto de nacimiento.
¿ok? Básicamente. Entonces, la fibrilación auricular, ¿a quién le da más? A los adultos mayores, ¿ok? Adultos de 50, 60, porque ya pues su corazoncito tiende a tener estos movimientos erráticos que van a precipitar la formación de estos coágulos. En cambio, el foramen oval permeable, como es un defecto de nacimiento o una malformación de nacimiento, es más frecuente en jóvenes. Entonces han venido preguntas del tipo, paciente tiene un ACV isquémico de causa cardioembólica, tiene 17 años, marque la causa más frecuente. Fibrilación auricular, foramen oval permeable, aterosclerosis, arteritis, disección arterial, obviamente va a ser foramen oval permeable en jóvenes. Entonces ya vimos por culpa de ese gran vaso obstruido. Ya vimos por culpa del corazón que nos da. Ahora vamos a ver cuando los vasos pequeños, las tuberías pequeñas, son las que se atoran o son las que tienen una lesión. Se llama enfermedad de pequeños vasos. Los pequeños vasos, ¿dónde están en mi cerebro? Los pequeños vasos de mi cerebro están por aquí. A ver si tengo una imagen. Aquí. Miren. No, no, no. Esperen, esperen, esperen. Creo que tengo una mejor. Ya bueno, esto nomás. Los pequeños vasos chicos son ramas, obviamente, de esta arteria cerebral media, principalmente. La arteria cerebral media viene así, imagínensela así. Y acá, en su trayecto, la arteria cerebral media va a dar estos vasitos, ¿ok? Estos que estoy pintando así como ramitas, ya, esas arterias. ¿Cómo se llaman esas arterias que perforan la parte central de mi cerebro? Porque esa es la parte central, la parte basal de mi cerebro. Se les conoce como arterias penetrantes, porque penetran la parte central de mi cerebro. O también se les conoce como arterias lenticuloestriadas. Estriadas. ¿Por qué? Porque estas estructuras de acá, primero, acá está el cuerpo estriado y el cuerpo lenticular, ¿ok? Lo recordarán de anatomía. Entonces, como irrigan a esas estructuras, el cuerpo estriado, el ente, es que se conocen como arterias lenticuloestriadas. Básicamente eso. Ahí está. Entonces, imagínense ustedes que se produce un infarto de una arteria lenticular estriada. Obviamente, la lesión va a ser muy pequeña, porque son arterias pequeñas, ¿no? Si una arteria grande irriga a un área grande, obviamente el infarto va a ser bastante grande, porque el área que irriga es grande. Pero si tengo una arteria chiquita e irriga un área chiquita, el infarto va a ser chiquito. Entonces, cuando veo yo infartos chiquitos, a eso se le conoce como infarto lacunar. ¿Y por qué es producido el infarto lacunar? Por una alteración o por una enfermedad de estos pequeños vasos que se llaman arterias lenticuloestriadas. ¿Ok? ¿Y dónde veo ese infarto? ¿Dónde busco ese infarto? En la parte más central, más basal de mi cerebro. ¿Ok? Acá. Uy, lapsus. Acá, ¿no? Como les mostré hace un momento. Y se preguntarán ustedes, ¿qué es lo que hace que estas arterias lenticuloestriadas se lesionen o se alteren? Lipohialinosis y microateroma. ¿Qué es un microateroma? Es lo mismo que la aterosclerosis, solo que es una aterosclerosis de vasos pequeños. O sea, por muy mala suerte, justo los lípidos se decidieron depositar en vasos chiquitos, en las arterias lenticuloestriadas. Básicamente eso. ¿Y qué es la lipohialinosis? Es básicamente el engrosamiento de la pared de esas arterias bien chiquititas, producto de que han estado sometidas a una gran presión, de una hipertensión crónica. Que esas arterias han sufrido tanta presión que al final esa pared se ha tornado tan gruesa, a esto se le conoce lipohialinosis, que ya la sangre no pasa bien a través de esa arteria. ¿Ok? Eso lo preguntan, así que recuérdenlo siempre. Este cuadro, este esquema que les he colocado acá, es porque han visto que en esta base
del cerebro hay varias estructuras. Estos triangulitos que he dibujado son estructuras que están en la base del cerebro, ¿no? Está el cuerpo estriado, está esto, la cápsula interna. Son varias estructuras que deben ustedes recordarlo de anatomía. Está el tálamo también. Entonces, lo que ustedes deben saber es si se afecta una determinada estructura pequeña, una determinada estructura de esa base, ¿cuál va a ser la lesión que yo voy a tener? ¿Ok? Por ejemplo, el tálamo, ustedes recordarán que es para integrar, la función del tálamo consiste en integrar las sensaciones que recibe todo el cuerpo. Entonces, si yo tengo que justo la arteria lentículo estriada que irriga el tálamo es la que ha sufrido lipohialinosis o ateroma, microateroma, entonces este tálamo ya no me va a permitir integrar las sensaciones. Por lo tanto, voy a tener un déficit de los sentidos, ¿no? Específicamente hablando de la parte sensorial. Y eso se observa o se siente como un entumecimiento de la cara, del brazo, la pierna. Las personas en cara, brazo y pierna siente como un entumecimiento, ¿no? Luego está cuando hay alteración de la cápsula interna, la corona radiada. ¿Qué es la cápsula interna, la corona radiada? Les voy a mostrar por acá. Miren, por fuera de estos ganglios basales, acá vamos a tener eh, no, mejor esta imagen no me gusta mucho. Vamos a ver esta de acá mejor. Quiero buscar una imagen para que ustedes ubiquen mejor a la cápsula interna. Ya, sí, esta mejor nos sirve. Miren, la cápsula interna es esta de acá. Es esta cápsula de acá. Es básicamente axones de neuronas. Son axones de neuronas porque los axones de las neuronas son ricas en mielina, ¿ok? Entonces, la mielina, como son lípidos, pues se ve de color blanco, ¿ok? Entonces, donde yo veo blanco en el tejido nervioso, quiere decir que ahí hay mielina, y si hay mielina, quiere decir que ahí hay axones. A través de esta cápsula interna es que van a pasar los axones de las neuronas motoras. Imaginemos que acá está el cuerpo de una neurona motora. La neurona motora extiende sus axones, o bueno, su axón. Aquí van a ver otras neuronas motoras. Y la finalidad de esta cápsula interna es simplemente servir como de paso para esos axones de las neuronas motoras. Es como el caminito de los axones. Lo que pasa es que si yo tengo una lesión en esa cápsula interna, por lo tanto tengo la lesión de los axones de neuronas motoras. Y si los axones de neuronas motoras están dañados, voy a tener la función motora dañada. Obviamente solo va a ser de un solo lado, porque la lesión solo ocurrió en el lado derecho, en este caso. Y ustedes siempre deben recordar lo siguiente, chicos. Esta vía motora, esta vía que les he colocado de color rojo, va siempre a cruzarse hacia el otro lado. Es decir, el movimiento que tú haces de tu brazo derecho, perdón, sigamos con la imagen. El movimiento que tú haces con el brazo izquierdo es producto de las neuronas que están trabajando en el lóbulo opuesto, en el lóbulo derecho. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el video hemos visto que la persona no puede mover el lado derecho de su cuerpo. Si no puede mover el lado derecho de su cuerpo, ¿dónde está la lesión? En el lado izquierdo. ¿Y por qué? ¿Por magia? No. Porque las fibras, los axones, se cruzan. ¿En qué parte se cruzan? En el tronco encefálico. Les voy a poner una imagen más bonita. Esta es la neurona, este es el cerebro. Este es el tronco encefálico, mesencéfalo, mesencéfalo, puente, protuberancia perdón, bulbo raquídeo, también llamado médula oblongada, y los axones llegan acá, llegan acá, llegan acá, y justo en el bulbo raquídeo, justo ahí, antes de entrar a la médula espinal, justo ahí se cruza, ¿ok? Se decusa, se llama. Entonces, por eso se produce esa alteración.
Bien, entonces, por eso es que acá dice que el daño de una cápsula interna de un lado se produce parálisis, o sea, que no puedas mover eh, la extremidad de un solo lado, ¿no? Del lado contralateral. Esa parálisis puede ser ya sea de cara, puede ser solo brazo, puede ser solo pierna o puede ser brazo y pierna. ¿Ok? Ya. Y luego estos son otros síndromes. Por ejemplo, imaginemos que has dañado el tálamo, que tiene función sensorial, pero a la vez has dañado la cápsula interna, que tiene función motora. Entonces, ¿qué vas a tener en conclusión? Daño de los sentidos y de la función motora. Ahora imaginemos que tienes lesión de la protuberancia basal, corona radial, que ya son estructuras más complejas. De hecho, no lo preguntan mucho, pero hay preguntas de exámenes bastante complejos que sí lo hacen. Ahí se produce una hemiparesia atáxica. Ataxia de las extremidades, que quiere decir que la persona no puede controlar los movimientos de esas extremidades y tiene un movimiento errático. ¿Ok? Y finalmente, este es un síndrome que la verdad se describe bastante en los libros, que es el síndrome de disartria mano torpe. Es la presencia de disartria, incapacidad para articular la palabra, mano torpe, que quiere decir que hay debilidad leve en las manos, ¿no? O sea, la persona no puede controlar el movimiento de las manos porque las manos se mueven por sí solas, se podría decir, y por lo tanto puede golpear cualquier cosa, ¿no? Que haya a su alrededor. O sea, tiene torpeza. Por eso se llama disartria, por la disartria, y mano torpe, la mano que está débil y que se mueve con torpeza. Finalmente, tenemos a las dos últimas causas. Ya vimos grandes vasos, y si hay grandes vasos, hay pequeños vasos, y ya vemos por causa del corazón. Y finalmente vamos a tener acá, ¿qué pasa si es que yo veo que el paciente acaba de tener un ACV? O sea, lo veo que no mueve un brazo, no siente en un brazo, y esta persona tiene enfermedad cardíaca, tiene fibrilación auricular, pero además tiene aterosclerosis. Entonces tú piensas, ajá, esta persona, el ACV que tiene puede ser o por la aterosclerosis o puede ser por el cardioembolismo. Entonces se llama ACV isquémico de etiología indeterminada. O sea, no se puede determinar cuál fue la causa de la aterosclerosis. Si el cardioembolismo o cuál fue la causa del ACV, perdón, si el cardioembolismo o la aterosclerosis. Entonces, dos son más etiologías indeterminadas, igual etiología indeterminada. ¿Cuándo también se habla de etiología indeterminada? Cuando hay una evaluación incompleta. O sea, al paciente no lo han examinado, no han buscado etiologías o no se encontró etiología por más de que lo buscaron. Y finalmente hay otras causas, o sea, son causas ya bastante raras. Por ejemplo, que la persona haya hecho un coágulo, pero no producto o no por culpa del corazón, sino por culpa de que su sangre tiene aumentados los factores de coagulación, los factores procoagulantes, y que su sangre se está decidiendo pues coagular, ¿no? ¿En quiénes se produce esto? En personas que tienen cáncer, en personas que no se movilizan, que no se mueven, ¿ya? Y finalmente la anemia de células falciformes, porque la anemia de células falciformes es una anemia en la cual los eritrocitos son de esta forma, tienen una forma falsa, como una forma semilunar o una forma de oso. Entonces, como parecen platanitos, estos platanitos cuando están en los capilares se unen entre sí, se atoran, ¿ok? Y como se atoran, va a haber luego isquemia. Entonces, la anemia de células falciformes también es una causa de ACV isquémico que lo van a encontrar en los libros. Chicos, hasta ahí, por favor, puntitos si se entendió o si desean que repita algo. ¿Ah? A ver, Ángela dice que sí. ¿Alguien más? Fátima dice que también se entendió. Si algo no se entendió, chicos, díganlo. ¿Qué pasó? Ya. Entonces, parece que todo se entendió. Ahora vamos a ir con el ACV hemorrágico. ACV hemorrágico se ve muy poco. ¿Y por qué creen? Porque miren cuántas causas tiene el ACV isquémico.
aterosclerosis, enfermedad cardíaca, hipertensión, foramen oval permeable, un estado hipercoagulante producido por cáncer. Entonces, hay muchísimas causas de ACV isquémico. Entonces, tiene sentido que sea el más frecuente. Eso también lo preguntan. El hemorrágico es solo 15% de los casos. Ya. Como les mencioné, cuando hay ruptura de un vasito sanguíneo, se produce el ACV hemorrágico porque la sangre sale del vaso sanguíneo y se acumula en el tejido produciendo un hematoma, así como estamos viendo acá en la imagen. Em, ¿Cuál es lo malo de este hematoma? Que este hematoma está ocupando un espacio que no debería. Es como, por ejemplo, en un estacionamiento de tu manzana o de tu cuadra, en el que de pronto comienzan a llegar personas de otro distrito y ocupan todos los espacios que no deberían y no te dejan espacio para ti o para tus vecinos. Igual, este hematoma comienza a ocupar el espacio de ese tejido y por lo tanto ese tejido se comienza a desplazar, ¿no? Si yo no tengo espacio, pues me voy a otro lado, me muevo. Entonces ese tejido se comienza a desplazar. Pero ¿qué pasa? Que el cerebro no se puede expandir mucho, porque recuerden que el cerebro está dentro del cráneo y el cráneo es hueso, es duro. Si tú expandes el cerebro, el hueso no se va a mover, el hueso va a estar intacto, te va a encerrar el cerebro. Entonces, imagínate que hay una gran cantidad de hematoma aquí abajo, un gran volumen de hematoma, y el cerebro se tiene que hacer a un lado. Si el cerebro se hace a un lado, miren lo que va a pasar. Va a comenzar a golpear al cráneo. Y eso es lo que genera el dolor de cabeza característico de un ACV hemorrágico. Eso les voy a preguntar después de la clase también. Y lo van a ver en preguntas en hambre, sentado. Cefalea abrupta, cefalea muy intensa, piensen en un ACV hemorrágico. A diferencia del ACV isquémico. El ACV isquémico no es que el tejido se está moviendo, el tejido está ahí en su sitio, solo que está recibiendo menos oxígeno y se va a morir y va a dejar de cumplir sus funciones. Función motora, función sensitiva, función del habla, función de la visión, función de la audición. Eso tiene más que ver con el isquémico. Hemorrágico acabamos de ver cefalea y hemos visto por qué. A esa protrusión de tejido cerebral que comienza a escaparse hacia otros lados, se le conoce como herniación. Que una hernia es un tejido que sale de su sitio. Por ejemplo, hay hernias que se producen a nivel de la ingle. ¿Ok? Pasa que si este es el abdomen, imaginemos que este es el abdomen, ¿ok? Aquí, a nivel de la ingle, en realidad en todo el abdomen hay músculos, pero justo en este nivel de la ingle hay como un orificio, ¿ok? Entonces, como ahí no está cubierto por músculos, o hay muy pocos músculos ahí, es una debilidad para que por ahí ¡plup! Protruya algo que está dentro del abdomen, ¿ok? Entonces es una zona de debilidad. Igual, el cerebro busca espacios, huequitos en el cráneo por donde salir, ¿ok? Por donde herniarse. A eso voy. Ya. Aparte, recuerden que el hematoma es por la sangre, pero recuerden que en la sangre también hay líquido, líquido del plasma. Entonces, este líquido se acumula en el tejido y a eso se le conoce como edema, ¿no? Que está rodeando el hematoma, como ven ahí. Entonces van a venir las células de la microglía, van a venir células inflamatorias que van a comenzar a degradar a ese hematoma. Entonces, con el tiempo, ese hematoma se va a reabsorber. Pero pues para eso ya generó el daño al cerebro, no lo está aplastando. Vamos a ver aquí dónde se localiza el hematoma. ¿Ok? Eso es lo más importante de ACV hemorrágico. Si el hematoma se localiza dentro del mismo tejido nervioso, dentro del mismo cerebro, se llama hemorragia intracraneal o intracerebral, porque está dentro del cerebro, intracerebral. Ahora, ¿qué pasa si la ruptura es de un vaso sanguíneo que se encuentra en el espacio subaracnoideo, que es el ACV hemorrágico más frecuente? Por lo tanto, se llamará hemorragia subaracnoidea.
La característica de ese tipo de hemorragia subaracnoidea es que te produce un dolor de cabeza infinito, te produce náuseas, vómitos. Y ustedes se preguntarán por qué, porque acá está muy cerca a las fibras nerviosas. En el cerebro también hay pequeñas neuronitas que captan estímulos de dolor, estímulos de sensibilidad. Entonces, la presencia de ese hematoma comienza a ser captada, o esa sangre de ese hematoma comienza a ser captada, recepcionada por esas neuronitas que están ahí en el espacio subaracnoideo, ¿no? En las meninges, en la pía madre, en la aracnoides, captan ese estímulo y eso hace que la persona sienta esto, el dolor, ¿no? La sensibilidad. Y aparte le genera pues náuseas y le genera vómitos. Hay algo muy importante y es que deben de saber que estos nerviecitos, ¿de dónde vienen? ¿Dónde se originan? En la médula espinal, hacia el cuello. Por eso es que las personas que tienen este tipo de ACV, el dolor también lo sienten en el cuello, no solo en la parte de la cabeza, porque esas neuronitas que captan ese estímulo sensorial vienen del cuello. Entonces, si viene del cuello y está captando un estímulo a esa neurona, va a sentir también dolor, vas a sentir también dolor en el cuello. El hematoma subdural, en el espacio subdural, por debajo de la dura madre, que es la meninge más externa, y el hematoma epidural por encima de la dura madre, que es la meninge más externa igual. Ya. Ahora, ¿cuál es la etiología? La etiología de un ACV hemorrágico, ¿cuál es? O sea, ¿por qué un vaso sanguíneo se rompe? ¿Por qué una tubería se rompería, chicos? Si la tubería es de plástico, y por ahí pasan grandes cantidades de agua, obviamente se va a romper. Entonces, una causa de la ruptura de un vaso sanguíneo es el daño de su estructura. Por ejemplo, a esto se le conoce como aneurisma. Un aneurisma es cuando una parte de la arteria se debilita y cuando la sangre pasa por ahí y golpea la sangre contra la pared, porque ustedes saben que por eso se genera la presión arterial, porque la sangre cuando pasa por las arterias, golpea las arterias, eh, como está debilitada esa zona, pues la empuja y protruye y hace como un globito. A ese globito, esa protrusión del vaso sanguíneo, se le conoce como aneurisma. Si solo protruye una parte de ese vasito sanguíneo, se ve así. Pero si protruye hacia los dos lados, a lo que se conoce como aneurisma sacular, porque tiene, ¿no?, como forma de saco, pues se ve así, a los dos lados. Ahora, ¿por qué una persona tiene un aneurisma? Los aneurismas son frecuentes, chicos, sobre todo en las mujeres. Pero ¿en qué personas un aneurisma tiende a romperse? Porque obviamente es pared débil, se puede romper en cualquier momento, pero ¿en qué personas se rompe con mayor frecuencia? En personas que padecen de hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque hipertensión arterial es más presión dentro de mis vasos sanguíneos. Y si yo tengo más presión dentro de los vasos sanguíneos, por lo tanto va a golpear con más fuerza el aneurisma y cada vez más los debilita más y se va a llegar a romper. Otra forma de daño es la malformación arteriovenosa. Como ustedes saben, si hay acá un vasito sanguíneo y hay acá a la derecha, una vena, entre arteriola y vénula, ¿qué debe haber? Un capilar, ¿no? Un capilar es la transición entre una arteriola y una vénula. Pero ¿cómo se llama cuando una arteria está unida a una vena sin la presencia de ese capilar? A eso se le llama unión arteriovenosa. Unión arteriovenosa. Y una malformación arteriovenosa es cuando esa unión arteriovenosa está dilatada. Esas paredes, esos vasos sanguíneos son anómalos, ¿ok? Otra causa de daño estructural más obvio, un trauma. Que sufras un trauma, por ejemplo, que hayas tenido una caída desde un segundo piso, te golpeas la cabeza y ese golpearte la cabeza genera que se rompa un vaso. Ya, eso es un traumatismo. Eso te produce ACV hemorrágico. La hipertensión arterial, como recordarán, pues es causa, ¿no?, del ACV hemorrágico.
las arterias, ¿no? Como les mencionaba, que están sometidas a altas presiones, son más susceptibles de romperse. Hay otra causa que se describe, que es la angiopatía amiloide. Am, Acá la principal causa es que estos depósitos de la proteína beta amiloide se van a comenzar a lesionar la pared de las arterias. Y esto es bastante curioso porque incluso pueden romper cualquier estructura. Por ejemplo, existe algo que se llama el brazo de Popeye. Se los voy a dibujar acá. ¿Cómo les dibujo? Ya, este es el brazo de Popeye, ¿no? Popeye era así como muy musculoso, tenía ahí como una protrusión en su brazo. Ya, resulta que como ustedes recordarán, el bíceps braquial, que está sujetado del húmero, tiene un tendón que va hacia el hueso, ¿no? Hacia el hueso, esto, hacia la escápula, ¿no? Ahí se adhiere ese tendón del bíceps. Ya resulta que curiosamente esa proteína beta amiloide se puede acumular por alguna extraña razón, se acumula en los tendones de ese músculo y lo va a romper. Y cuando se rompe ese tendón, ¡plup!, jala para abajo el músculo y es que se hace ahí recién como un globito. A eso se le conoce como el brazo de Popeye. Búsquenlo en internet. De la misma manera, si se une o si se deposita en este tendón del bíceps y lo puede romper, produciendo el brazo de Popeye, igual se puede unir a la pared de las arterias y en algún momento romperlas para que por ahí se escape la sangre. Y produce focos de microhemorragia, o sea, son foquitos de sangrado muy chiquititos. La medicación, el consumo de drogas, las drogas son bastante lesivas para los vasos sanguíneos, que hay drogas, metanfetaminas, cocaínas, que producen pequeños focos de sangrado. Y enfermedades sistémicas, pueden ser enfermedades sistémicas como vasculitis, una inflamación del vaso sanguíneo también te puede generar un ACV hemorrágico. Ahora, esto es lo más importante que ustedes deben de saber en conclusión del ACV hemorrágico. Hemos visto todas las causas y hemos visto todas las localizaciones, ya, pero ¿qué es lo más importante? Estos dos. La enfermedad, perdón, el ACV hemorrágico intraparenquimatoso, o sea, este que está dentro del tejido cerebral, y el subaracnoideo, o sea, el que estaba en el espacio subaracnoideo. ¿Dónde es más frecuente? Siempre vamos a hablar de lo más frecuente. ¿Dónde es más frecuente la localización de una hemorragia intraparenquimatosa? O sea, ¿dónde es más frecuente que se genere ruptura del vaso sanguíneo? ¿En qué parte? ¿En la corteza cerebral? ¿Aquí abajo? ¿Aquí arriba? ¿En dónde? En los ganglios basales. ¿Recuerda que habíamos hablado de los ganglios basales anteriormente? Los ganglios basales que eran estas estructuras de la base, del centro del cerebro, ya. En esos ganglios basales, las arterias que irrigan esos ganglios basales, perdón, son los que tienen más susceptibilidad a romperse. ¿A romperse por qué? ¿Qué pasa ahí? Porque un paciente sufre hipertensión arterial. ¿Ok? Entonces, en conclusión, la hipertensión arterial es una causa bastante frecuente de una hemorragia intraparenquimatosa y donde yo voy a encontrar la lesión, donde voy a tener esos vasos sanguíneos afectados, va a ser los que irrigan los ganglios basales. Otra causa puede ser la causa traumática, ¿no? Que yo tenga un accidente, como les comentaba, se rompe un vasito y sangrado en estos ganglios basales principalmente. ¿Cuál es la clínica o cómo yo sé que está ocurriendo ese sangrado producto de la hipertensión arterial? Porque recuerden que las personas no tienen hipertensión arterial de un día para otro. La hipertensión arterial se produce en años. Personas que consumen mucha sal. La sal atrae bastante agua y sal más agua más bastante agua en los vasos sanguíneos hace que tu plasma sea bastante en vasos sanguíneos y que golpee con más fuerza los vasos, por lo tanto, aumento de la presión arterial. Ok, esa es una causa importante de la presión arterial. Luego está el estrés. El estrés activa tu sistema nervioso simpático. Como ya hemos visto anteriormente, el simpático lo que hace es entrenar a tu cerebro para una lucha o huida. Por lo tanto, quiere más oxígeno para tus tejidos. Si quiere que el oxígeno de la sangre vaya más rápido a los tejidos, el sistema nervioso simpático tiene que contraer a los vasos sanguíneos para que por ahí
Como es un tobogán más chiquito, pasa fluff, más rápido, ¿ok? Así, como volando. Entonces el estrés, el consumo excesivo de sal, te produce hipertensión arterial. Y eso es insidioso, o sea, eso se va a producir en semanas, meses, ¿ok? No es que se va a producir de hoy para mañana. Como verán, acá se puede afectar la cápsula interna. Recuerden que hablamos de la cápsula interna. Se puede afectar estos axones. Entonces, la persona puede tener signos de focalización, o sea, puede tener alteración motora focalizada, o sea, de un lado del cuerpo. Por ejemplo, si el hematoma se encuentra acá en el lado derecho, la alteración motora la va a tener en el lado izquierdo. ¿Y por qué sería? Porque ese hematoma está ahí ajustando donde deberían estar las neuronas motoras, ahí está ajustando. Muy diferente a una hemorragia supraracnoidea. En una hemorragia supraracnoidea, miren lo que ocurre. Causa más frecuente de hemorragia supraracnoidea. ¿Se acuerdan que hablamos de los aneurismas de daño estructural? Ya. El aneurisma es la causa más frecuente de una hemorragia supraracnoidea. ¿Cuál es la diferencia con la intraparenquimatosa? La hemorragia supraracnoidea te produce un dolor, el peor dolor de tu vida. Porque imagínate que estás acá, este es el cráneo, por acá está el cerebro, y entre cráneo y cerebro se comienza a acumular una cantidad de sangre y comienza a golpear el cráneo. Ya, eso genera un dolor de cabeza terrible. Y lo que les comenté, que los nervios que captan ese estímulo, que producen ese dolor, llegan o nacen en el cuello. Entonces el dolor es en el cuello, en la cabeza. En el cuello me refiero en la parte de atrás del cuello, ¿ok? Como si fuese una contractura muscular. Te va a producir también vómitos, náuseas, mareos, y tu cuello va a estar rígido, porque en tu cuello, como se están contracturando los músculos, producto de ese dolor que sientes, de esa sensibilidad, de ese sangrado que está ahí acumulado, se van a contracturar los músculos y eso hace que tu cuello entonces esté rígido. ¿Cómo sabes tú que el cuello de una persona está rígido? Vas a echar a la persona, ¿no? Está en decúbito dorsal, y con tu mano vas a intentar, oye, acá le he dibujado 6 dedos, aquí está, 5 dedos. Con tu mano vas a intentar levantar la cabeza de la persona, obviamente hacia adelante. Si al levantar la cabeza de la persona sientes que está pesadota su cabeza, eso es porque los músculos de acá están pero contracturados y su cabeza está pesada, o sea, está rígida. ¿Ok? Listo. Chicos, hasta ahí. ¿Me pueden decir si se entendió o tienen alguna duda? Vamos a pasar a las preguntas. Obviamente faltan algunas diapos. Excelente. Pero vamos a ver si me entendieron, porque yo puedo hablarles 5, 10 horas, 20 horas, pero no me interesa hablarles esa cantidad. Me interesa hablarles poco, pero que lo poco que hablo lo entiendan a la perfección. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ese gato. Ya, ahí creo que lo pueden ver. Mm, ya, a ver. Varón de 50 años presenta bruscamente cefalea de gran intensidad, vómitos y fotofobia. Quiere decir que si mira la luz, o mejor dicho, quiere decir que no puede mirar a la luz porque le incomoda bastante la luz. Antecedente de hipertensión arterial en tratamiento irregular. Y al examen físico se ve una presión bastante elevada y se ve una rigidez de nuca. ¿Cuál es el diagnóstico más probable, chicos? ¿Cuál creen ustedes? Escriban al chat.
Esta es una pregunta. Uy, bueno, acá no dice el origen, pero es de NAM o de recién dado, debe ser. A ver, Fátima dice la B. ¿Ustedes qué creen, chicos? Los demás, Ángela y Joy. Joy, Ángela coinciden con Fátima. ¿Es la B? Ya, excelente. Es la B, obviamente, porque esta es una hemorragia supracnoidea. Entonces, se va a presentar rigidez nucal. Ya. A ver, esta de acá. A ver, esta de acá, chicos. Varón de 40 años, bruscamente cefalea. Fátima dice la C. Excelente, Fátima, ya lo descifraste, ¿no? Mira, tiene rigidez de nuca. No tiene alteración de la fuerza muscular. O sea, está conservada la fuerza muscular. Obviamente, porque la fuerza muscular, o sea, el movimiento de tus músculos depende de el propio parénquima, o sea, el propio tejido cerebral. Y pues para que haya lesión del tejido cerebral tendría que ser una hemorragia intraparenquimal, intracerebral, ¿ok? Pero acá es por fuera del cerebro, entre el cráneo y el cerebro, y genera una gran presión que te hace esta especie de tortícolis, de contractura muscular del cuello, dolor en el cuello, rigidez del cuello. Y la cefalea, ¿no? La cefalea es clave. Una cefalea abrupta, eso quiere decir que ahí ¡plup! Se rompió un vasito, se está acumulando en la sangre rapidísimo porque el espacio ahí es pequeñísimo y eso te genera el dolor de cabeza. Excelente, chicas. A ver. A ver, ya, con esta nos consagramos. Por ahí que se pueden confundir con algo. A ver, quiero ver si realmente lo entendieron. Chicos, ¿alguna respuesta? Varón de 25 años presenta bruscamente cefalia intensa, precedida de vómitos, pérdida de conocimiento, posterior caída de piso, o sea, perdió la conciencia. Examen neurológico, rigidez de nuca, no se encuentran signos de focalización. Muy bien, Fátima. Espera, espera, espera. La C. A ver, recuerden, aquí estamos hablando de que, miren, de un momento a otro, cefalea. Se está acumulando sangre, ¿cierto? Hemorragia supracnoidea, ya lo hemos visto, ¿ok? A ver acá.
Ah, ya, este fue el mismo que ya vimos. Esto no lo vamos a ver todavía porque todavía nos falta una parte. Ya, a ver acá, chicos. Fátima, Ángela, Joe, por favor, atentos. ¿Qué sería acá? Ya, Fátima dice la C. Muy bien, Fátima, es la C. Ah, ya, esto lo vamos a ver en un rato, esto también en un rato, esto también en un rato, esto también en un rato. A ver, esta, ¿cuál crees que sea, Fátima? Paciente diabético e hipertenso ingresa por emergencia al examen físico, presenta visión borrosa en ojo derecho y hemiparesia en mi cara izquierda, ¿no? O sea, tiene visión borrosa en un lado y en el lado contrario tiene hemiparesia en mi cara izquierda. A los 5 minutos refiere que ella no tiene sintomatología. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Es un ACV o es un ataque isquémico transitorio? ¿Qué crees, Fátima? A ver, Fátima dice la A. Muy bien, Fátima. Es un ataque isquémico transitorio, porque para que sea transitorio deben de pasar solo 24 horas o menos. Bien, excelente. Ah, ya, esto no nos responde, esto es de TBC. Entonces, vamos a continuar, Fátima.